quiero decirles que todavía la iglesia de Gwinnett estamos manejando las reuniones de forma virtual. Todavía no hemos nosotros abierto las instalaciones debido a esta segunda ola, como se le ha conocido, ¿no? de contagios de coronavirus, que por cierto van en aumento, y queremos tener todas las precauciones para nuestras familias. Una de las razones por las cuales no habíamos abierto era porque estábamos esperando cómo se iba a dar las situaciones en las escuelas, en los colegios, y nos hemos dado cuenta que las cancelaron. ¿Por qué? Porque la cosa está crítica, no está fácil, ¿ok? Entonces nosotros estamos tomando todas las medidas, y muy pronto, seguramente, no seguramente, antes de que este mes termine, mes de agosto, por cierto, hoy estamos a 2 de agosto, antes de que este mes termine, volvemos a nuestra congregación. Los servicios serán las 9 de la mañana y las 11 de la mañana, con todos los protocolos de seguridad necesarios, así que ustedes no van a tener ningún problema de venir y de estar por acá con nosotros para compartir la presencia de Dios y su palabra. Bien, vamos ahora sí a la palabra de Dios. Quiero que estén atentos, por favor, y que anoten en su libreta. Vamos a los versículos en el día de hoy. Quiero compartir con ustedes en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1. Vamos a analizar este escenario, un escenario muy conocido, lo que es la tentación de Eva, el diálogo que tiene con la serpiente. Y vamos a analizar este escenario porque es un escenario en el que muchas personas se encuentran, pero no se han dado cuenta, y muchas veces son vencidos, como fue vencida Eva, como fracasó Eva. Y las personas son vencidos también porque no se dan cuenta de que están en ese mismo escenario. Este escenario tiene varias características, y vamos a leer primero la Biblia. Versículo número 1, capítulo 3 de Génesis, versículo 1, dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Amigos, este es un escenario que es preocupante, y que muchas veces, ahora que estamos en medio de pandemia, es muy fácil encontrarnos en medio de ese mismo escenario. Y de verdad que como pastor me da preocupación, me da una cierta preocupación. Y quiero que ustedes mediten y analicen si se han encontrado en ese mismo escenario. Vean, Dios había dado su palabra a Adán y a Eva. Era fácil, la Biblia de ellos contaba con un solo versículo. Fácil guardar su palabra, un solo versículo. Dios les había dicho: no coman del árbol que está en medio del huerto, porque el día que de él coman ciertamente morirán. Un solo versículo. Había que guardar esa palabra. Esa era la Biblia de ellos. Era la única palabra que tenían de parte de Dios. Todo lo demás lo podían hacer. Un versículo nada más. Cualquier persona ahorita que está sintonizando diría: uy, qué fácil era guardar la palabra. En aquel entonces era un solo versículo. Era sencillo. Dios se los había dejado claro. Podían hacer de todo menos comer del árbol que estaba en el centro del huerto. Entonces, ¿por qué falló Eva si aparentemente es sencillo? ¿Por qué falló Eva? No vamos a decir que Eva, los seres humanos. ¿Por qué fallaron? Si aparentemente era sencillo guardar su palabra, era un solo versículo, nada más. Y el problema es que se juntaron varias características y se dio un escenario. Y a mí me preocupa que ese escenario, muchos de ustedes se encuentren en medio de ese escenario ahora mismo.
¿Cuáles son las características de ese escenario? Vean, Dios tenía comunión con ellos, con Adán y Eva. Dios los creó, caminó con ellos en el huerto, los instruyó, los formó, les dio su palabra, tenían comunión con Él, les enseñó a tener comunión con Él, a adorarlo. Y cuando estaban listos, digamos lo suficientemente entrenados o preparados para guardar su palabra, pues Dios va al cielo, ¿no? A su trono. Y ellos siguen teniendo comunión con Él. Y Él descendía de vez en cuando al huerto. Les enseñó a tener comunión con Él. Sin embargo, por lo que me dice la escritura en el capítulo 3 de Génesis, en ese preciso momento, cuando la serpiente aprovecha la oportunidad, Dios no está en el huerto. Adán y Eva no están teniendo comunión con Dios. Eva se encuentra lejos de su marido. Eva está sola, sin comunión con Dios. Y aparece la serpiente. El escenario donde la persona no tiene comunión con Dios, donde la persona está un poco alejada de Dios, es el escenario perfecto para que aparezca la serpiente. Y repito una vez más, me preocupa como pastor que ustedes en medio de esta pandemia se encuentren sin comunión con Dios, que no debería ser una excusa la pandemia. La comunión con Dios la debemos de tener todos los días. Todos los días debemos de leer su palabra. Todos los días debemos de orar y hablar con Él. Todos los días debemos de adorarlo. Eso es algo que deberíamos de estarlo haciendo, porque es lo mismo que Dios entrenó y formó a Adán y a Eva para tener comunión con Él y que reciban su palabra y que lo adoren. Eso es lo que Dios los entrenó. Cuando estaban listos, entonces Él fue allá a su trono. No es que los abandonó, ellos seguían teniendo comunión con Él. Sin embargo, en ese preciso momento Eva se encuentra sola. Y más adelante, cuando ella cae y su esposo también, desciende Dios y anda caminando por el huerto buscándolos porque se están escondiendo. Lo cual me quiere decir que ellos estaban solos, estaban sin comunión con Dios. Y hoy yo le pregunto a todos ustedes, amigos que están aquí conectados, ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Estás leyendo la Biblia todos los días? ¿Estás haciendo un devocional? ¿Estás adorando a Dios? ¿Estás orando con Dios? Porque me preocupa que este mismo escenario donde no había comunión con Dios lo aproveche la serpiente, ¿no? Y venga a destruir tu hogar, tu familia. Es el escenario perfecto. Vean otras cosas dentro de este escenario, otras características. Una, falta de comunión con Dios. Principal característica de este escenario de la caída del ser humano: falta de comunión con Dios. Número 2, importante también, nuestra naturaleza humana se inclina al mal y a tratar de conocer más allá de lo que se nos ha permitido. Es normal descubrir que nosotros, seres humanos, queremos saber cosas que no deberíamos de estar nosotros investigando. Miren, ¿cómo fue que le dijo la serpiente a Eva? ¿Cómo metió curiosidad en ella? Es que Dios no quiere que tú comas de este árbol, porque el día que tú comas vas a conocer cosas nuevas. Vas a conocer y vas a ser igual que Dios. Nuestra naturaleza humana es de descubrir cosas nuevas, buscar hacer cosas nuevas. Y es por eso que tiene tanto auge y tiene tanto éxito todo lo que tiene que ver con lo esotérico, con lo oculto, con la astrología, las cartas, el tarot, la ouija, invocaciones raras. Todo ese tipo de prácticas tiene mucho auge, mucho crecimiento y mucho éxito, porque a nosotros los seres humanos nos inclinamos a tratar de conocer. ¿Cuántas son las personas que dicen: ay, me gustaría saber mi futuro, me gustaría saber qué me va a pasar? Y eso no solamente es para los que no son creyentes, los que no son cristianos, Los cristianos también andan corriendo tras de eso. Hay gente que anda tras de profetas, a ver si tiene una palabra de Dios para mí, a ver qué me depara el destino, a ver qué dice Dios que me va a suceder. El ser humano se inclina naturalmente a conocer
lo que no se nos ha revelado. Y eso lo sabe muy bien la serpiente y se lo pone a Eva para que caiga. Pero dentro de este escenario no solamente estaba la falta de comunión con Dios, el deseo de conocer lo que está más allá de nuestro alcance, sino que hay otra cosa en este escenario que también es interesante. Nuestra naturaleza se inclina al mal. Nuestra naturaleza se inclina continuamente a hacer el mal. Y este punto es interesante. ¿Por qué se los quiero decir? ¿Y por qué quiero profundizar en este punto? Que nuestra naturaleza se inclina al mal. La persona que no reconoce esto es una persona que comete el error de pensar que él está bien y que nada lo haría caer. Miren, ¿por qué les digo que nos inclinamos a hacer el mal? Desde pequeños, nuestra inclinación, nuestra naturaleza es inclinarnos a hacer el mal. Nuestra inclinación es desobedecer. Nuestra inclinación es desafiar a la autoridad. A ver, mi hijo el más pequeño, Tommy, tiene apenas 1 año 2 meses. Pequeñito. Justo hoy veníamos para acá, para la iglesia. Él ha agarrado últimamente una maña, digámoslo. Viene sentado en su silla y de repente se empieza a meter el dedo a la boca. Y empieza a hacer hasta que se vomita. Lo ha hecho varias ocasiones ya. Pero en la semana, mientras yo manejaba, volteé y le dije: Tommy, no hagas eso. Si tú haces eso, te voy a tener que castigar. Y él me entiende, tiene 1 año y 2 meses nada más. Y dejó de hacerlo. Pero hoy justo otra vez vuelve y lo hace. Y le decimos no, y más desafía a la autoridad. Es como que le decimos hazlo. Y es un desafío porque nuestra naturaleza humana no solamente se inclina al mal, sino también a desafiar a la autoridad, que fue lo que precisamente hizo Eva. Dios, la autoridad, le dijo: no comas de este árbol. Pero nuestra naturaleza es desafiar la autoridad. Y lo que tenemos que reconocer es precisamente eso. Nuestra naturaleza se inclina a hacer el mal. Quiero hacerles una pregunta a todos ustedes. Si ustedes hubiesen estado en el lugar de Eva, donde solamente un versículo había que guardar, esa era toda la palabra de Dios, no más que esa: no coman del árbol que está en el centro del huerto, porque el día que de él coman ciertamente morirán. Un solo versículo para guardar. Pregunta que les hago a ustedes: ¿hubiesen fallado? Cualquiera de ustedes diría: no, qué fácil era, yo no hubiera fallado, yo no creo que a mí me hubiera sucedido. Bueno, hoy tengo que decirles la verdad: ustedes también hubieran fallado. Y esto es lo que me preocupa, repito, porque en medio de esta pandemia ese escenario pudiera estarse dando. Falta de comunión con Dios. ¿Cómo está tu comunión con Dios? Tu inclinación hacia hacer el mal, ¿lo has controlado? ¿Has dominado esa inclinación hacia hacer el mal? Y otra cosa importantísima: cuidado con nuestros pensamientos. Porque hoy cualquier persona diría: es que Eva la tuvo difícil porque se enfrentó contra la misma serpiente. Y dice la misma Biblia que la serpiente era el más astuto de los animales. Era el diablo, lo sabemos, era el diablo. La tuvo difícil. Pero hoy quiero decirte algo: las palabras de la serpiente no solo estuvieron con Eva. Y quiero que lo anotes esto en tu libreta: las palabras de la serpiente se encuentran en nuestros pensamientos. Y esto te lo quiero demostrar una vez más: las palabras de la serpiente se encuentran en nuestros pensamientos. Y te lo quiero demostrar, repito. Dice la Biblia en alguna ocasión, mira, antes de ir a este punto de Pedro, una vez más, Eva tiene la palabra de Dios, un solo versículo: no comas de ese árbol. Pero se le presenta otra palabra, la palabra de la serpiente: cómelo, no pasará nada. Tiene 2 palabras. ¿Cuál palabra aceptó ella? ¿La de Dios o la de la serpiente? Ella aceptó la palabra de la serpiente. Primero había aceptado la de Dios. Le dijo claramente a la serpiente: no, no podemos comer porque dijo Dios que el día que lo comamos íbamos a morir. Había aceptado la palabra de Dios. Pero cuando se le presenta la otra palabra, se conecta con la otra palabra y la acepta.
dejando así a la palabra de Dios, dejando la palabra de Dios para conectarse con la palabra de la serpiente. Ahora, ojo con esto, porque todavía sucede en nuestra época. En nuestros pensamientos se encuentran las palabras de la serpiente, y cuando tú aceptas esos pensamientos, te conectas con esos pensamientos dejando la palabra de Dios. Te voy a poner un ejemplo de eso. Cuando te viene un pensamiento hacia una persona donde te dice ódiala, deséale el mal, envídiala, cuando te vienen esos pensamientos, eso no es la palabra de Dios, La palabra de Dios dice que tenemos que amar. La palabra de Dios dice que tenemos que ser bondadosos, benignos. Pero cuando te viene un pensamiento hacia otra persona, un familiar, un amigo, compañera o compañero de trabajo, alguien cercano a ti, y te pasa el pensamiento de ódialo, ódiala, ese pensamiento son las palabras de la serpiente. Cuando tú aceptas esa palabra y empiezas a odiar a la persona, estás haciendo exactamente lo mismo que Eva. Estás soltando la palabra de Dios para conectarte con las palabras de la serpiente. Porque Dios te dijo: no debes de odiar, tienes que amar a tu prójimo. Pero las palabras de la serpiente, el pensamiento te está diciendo: ódialo. Y tú te conectas a ese pensamiento. Por eso es que yo te digo, en tus pensamientos se encuentran las palabras de la serpiente. Primero lo piensas y luego lo haces. Mira lo que la Biblia dice acerca de Pedro, el apóstol Pedro. Tenía también dos palabras. Jesucristo le había dicho a Pedro: Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte, y de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, tú me vas a haber negado 3 veces. Tenía la palabra de Dios. Dios le estaba dando esa palabra. Pero Pedro dijo: no, Señor, ¿cómo crees? Yo no creo eso. Yo iría contigo aún a la misma muerte. Vea nada más, No aceptó la palabra de Dios, creyó más en su pensamiento. Él creía que él no lo iba a negar. Su pensamiento le dijo que no lo traicionaría, pero terminó fallando porque él aceptó las palabras de la serpiente que estaban en su pensamiento. Pastor, ¿por qué dice que son las palabras de la serpiente los pensamientos? Mira, mismo Pedro en alguna ocasión iba con Jesucristo, iban caminando. Jesucristo le dijo a sus discípulos: de cierto les digo que es necesario que yo padezca. Me van a crucificar, voy a morir, pero resucitaré el tercer día. Y entonces Pedro voltea a ver a su maestro y le dice: no, Señor, no lo hagas. Y dice la Biblia que Cristo le respondió a Pedro, le dijo: apártate de mí, Satanás. Era Pedro, pero las palabras de Pedro que habían salido de sus pensamientos eran las palabras de la serpiente. Hermanos, ustedes tienen que entender algo que es importantísimo. En nuestros pensamientos se encuentran las palabras de la serpiente. Y cada que ustedes aceptan un pensamiento que está en contra de la palabra de Dios, ustedes están cometiendo el mismo error que Eva cometió. Hace poco, hablando yo con alguien muy especial, estábamos de alguna manera nosotros dialogando, platicando de algo que aconteció, algo que sucedió. Sucedió que una persona, un joven, digamos 26 años, ¿okay? Joven de 26 años, estaba para robar un banco, para asaltar un banco. Y cuando él estaba para robar el banco, bueno, lo roban, viene una persecución policial y lo matan. Muere, al instante muere. Esta persona 3 semanas antes había ido a la iglesia, a una iglesia cristiana. Había dicho: quiero cambiar, quiero ser diferente, quiero dejar las drogas, quiero dejar esta vida que llevo, quiero dejar de robar. 26 años. 3 semanas antes había ido a la iglesia. La misma semana, cuando fue a robar el banco, en su casa, orando con su familia, pidió perdón y dijo: quiero cambiar, quiero ser diferente. Entonces me preguntaban y me decían: pastor, murió inmediatamente, ¿va a ir al cielo o al infierno?
¿Qué va a pasar con él? Yo les dije, bueno, yo no soy Dios para tomar una decisión y solamente Dios sabe cómo va a manejar esa situación de la salvación. Pero hay una sola cosa que yo puedo saber. Porque se decía, pero él intentó, trató de buscar a Dios, trató de ver su palabra, oró la última semana misma. ¿Qué sucede en ese caso? Yo les platico y les digo, hay una sola cosa que me queda. Y es, él aceptó la palabra de Dios, creía en ella. Eva también creía en la palabra de Dios y la había aceptado. Pero cuando vinieron las palabras de la serpiente, aceptó las palabras de la serpiente, dejando así las palabras de Dios. Porque las palabras de Dios eran: no comas de ese fruto. Las palabras de la serpiente eran: cómelo. Y ella aceptó esas palabras, se conectó con esa palabra. Hermanos, le decía a esta persona, este joven de 26 años, cuando le vino el pensamiento: ve y roba el banco, eran las palabras de la serpiente y las aceptó. Cuando tú aceptas las palabras de la serpiente, estás a un paso de la perdición. Por eso yo te digo el día de hoy, y quería analizar este escenario, el escenario de Génesis 3, la falta de comunión con Dios. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu comunión con Dios? Dice la Biblia, vean lo poderoso de la serpiente. Vean lo poderoso de conversar nada más con la serpiente. Pero te digo, cuidado con tus pensamientos cuando conversas contigo mismo. ¿Se acuerdan que hace poco les hablé que todos tenemos una columna izquierda? Tú conversas contigo mismo. Cuando estás trabajando, cuando estás haciendo algo, cuando vas manejando, cuando te estás bañando, tú estás conversando contigo mismo. Cuidado con lo que conversas, porque en tus pensamientos están las palabras de la serpiente. Cuidado. Y tienes que aprender esto. Y lo tienes que de verdad identificar. En tus pensamientos se encuentran las palabras de la serpiente. Cada pensamiento que aceptes y te conectes te lleva a un paso de la pérdida o la tragedia, o te lleva a un paso de la bendición. Porque o le crees a la palabra de Dios y te conectas a ella, o recibes las palabras de la serpiente que están en tu pensamiento. Vean, ¿qué pasó con Eva? Eva dialogó por un rato con la serpiente. Dialogó un rato con ella. Miren lo astuta que fue la serpiente. La serpiente le dijo una mentira. Le dijo: oye, Eva, con que Dios les ha dicho que no pueden comer ningún árbol, ningún fruto de ningún árbol. Eso era mentira. Dios les había dicho que podían comer de todo. Pero la serpiente, para iniciar el diálogo, le tira un anzuelo, una carnada. Oye, con que Dios les ha dicho que no pueden comer ningún fruto de ningún árbol. Ella dijo: sí podemos comer los frutos de los árboles, excepto el del que está en el centro del huerto. Ese no lo podemos comer porque el día que comamos vamos a morir. Empezó a dialogar. La serpiente le puso una mentira para sacar conversación con ella. Hermanos, ¿qué es lo que ustedes conversan con ustedes mismos? Repito una vez más, porque en tus pensamientos se encuentran las palabras de la serpiente. Y cada que tú aceptas tu propio pensamiento, te estás conectando a la palabra o a las palabras de la serpiente. ¿Cuántas veces ustedes sintieron un deseo de odiar a alguien, envidiar a alguien, tener celos de alguien? ¿Cuántas veces ustedes desearon hacer mal a alguien? ¿Cuántas veces les apareció el pensamiento de mirar pornografía, mirar con codicia a una mujer, tomar algo indebido, hacer un negocio fraudulento? ¿Cuántas veces les vino ese pensamiento y lo materializaron incluso? ¿Por qué lo materializaron? Porque dialogaron tanto con ustedes mismos que terminaron aceptándolo. Por eso es importante que en este escenario entiendan y sepan tres cosas. Si no tengo comunión con Dios, y si por naturaleza me inclino a buscar lo desconocido, y además tengo inclinación hacia hacer lo malo, es el escenario perfecto para que la serpiente me venza como venció a Eva.
Y hoy yo quería venir con ustedes a meditar la palabra para hacerles conciencia que en medio de esta pandemia es peligroso encontrarnos en este mismo escenario. Me preocupa mucho la comunión que ustedes tengan con Dios. ¿Pasan más dialogando con Dios o pasan más dialogando con la serpiente? Díganme ustedes mismos. ¿Pasan más dialogando con Dios o pasan más tiempo dialogando con la serpiente? Es cuestión de tiempo. Dialogar con la serpiente es cuestión de tiempo. Dialogar con la serpiente es equivalente a perder. Pero ella va a ganar, porque estamos dialogando tanto con ella. Mira, piensa rápido. Una persona que no soportas, que te ha hecho la vida imposible, que hace cosas que a ti no te agradan y está cerca de ti, y de repente sucede algo o hace algo y empiezas por dentro a odiar, y empiezas por dentro a maldecir y a desear el mal. ¿Por qué sucede eso? Si tuvieras comunión con Dios, esos sentimientos no los sentirías hacia esa persona, porque la palabra de Dios dice que la ames. La palabra de Dios dice que seas bondadoso. Pero si te sucede que empiezas a odiar a alguien, señal y síntoma es de que en lugar de estar hablando con Dios y con su palabra, estás dialogando más con la serpiente. Hermanos, el escenario del jardín del Edén es un escenario que se repite todos los días. Y repito una vez más, me da preocupación como pastor que ustedes se encuentren teniendo más diálogo con la serpiente que con la palabra de Dios, y estén conectándose más a sus propios pensamientos y a las palabras de la serpiente que a la palabra de Dios. ¿Saben por qué me da preocupación? Esta misma semana acabo de enterarme de 4 personas, 4 parejas, matrimonios, 4 matrimonios que están al borde de la separación, del divorcio. 4. En el círculo de personas que conocemos, en esta pandemia, en estos 4 meses, sé de 4 personas que están al borde, 4 parejas al borde de la separación. Imagínense cuántos están así, cristianos, de todas las demás iglesias y de las iglesias americanas y de las iglesias afroamericanas, hijos de Dios que recibieron y aceptaron la palabra de Dios en algún momento, pero que hoy se conectaron más con las palabras de la serpiente que dice: divórciate, sepárate, no hay más solución. Es preocupante. ¿Con quién estás teniendo comunión? ¿Con quién estás teniendo comunión? Solo en esta semana me he enterado de 4 personas. ¿Por qué me da tristeza? Porque la obra del diablo está avanzando y la obra de Dios está detenida. Sí, la obra del diablo es la de destruir, separar, matar, robar, desgraciar la vida de los niños. Esa es la obra del diablo. Es clara. Y ver que está avanzando su obra es triste. Ese mismo escenario de Génesis capítulo 3 del huerto del Edén está sucediendo ahora. Y a mí me preocupa. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Tienes más comunión con su palabra? ¿Qué hay más en tus pensamientos? ¿Las palabras de la serpiente? ¿Qué hay en tus pensamientos? Si los pudieras escribir, ¿en qué la pasas pensando la mayor parte del tiempo? ¿En qué? ¿En vanidad? ¿En dinero? ¿En odio? ¿En amargura? ¿Rechazo, coraje, envidia? Si la pasas más pensando en eso que en la palabra de Dios y los frutos del Espíritu Santo, como es amor, benignidad, bondad, fe, templanza, dominio propio, mansedumbre,
Si la pasas más pensando en eso, es muy probable que no te diste cuenta que has estado dialogando con la serpiente y que lo mismo que le pasó a Eva te está pasando a ti y que no te has dado cuenta de eso. El escenario perfecto para la serpiente. ¿Cuántas más personas están ahorita, su hogar, su familia siendo destruido por la serpiente? Es triste, pero la obra del diablo está avanzando. Y nosotros los hijos de Dios tenemos que estar alerta. Y como pastor tengo que venir a enseñarte que ese escenario del huerto del Edén se está repitiendo en tu hogar, en tu familia, y que tienes que estar alerta y que tienes que creer en la palabra de Dios y declarar la palabra de Dios y conectarte a la palabra de Dios y no a la palabra de la serpiente. Pero en tus pensamientos se encuentran las palabras de la serpiente y es tiempo de desecharlas. Es tiempo de decirle a la serpiente: basta. Es tiempo de decirle a la serpiente: no voy a hablar ni a dialogar más contigo. Voy a creer más en la palabra de Dios. Voy a tener más comunión con la palabra de Dios. Y saben, hermanos, como pastor también hay una preocupación por de verdad ya retomar la iglesia, regresar a la iglesia. ¿Cuánto hace falta estar acá? ¿Cuánto hace falta en nuestros grupos de conexión? Nuestro líder que esté pendiente de nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va en tu familia? ¿Cómo te va en tu trabajo? ¿Cómo te va matrimonialmente? Hermanos, el sistema de la iglesia, así quedó escrito. Hay tantos versículos que orar los unos por los otros, estar en comunión. ¿Por qué razón? Porque cuando las personas tienen tanto diálogo con la serpiente, se empiezan a alejar y a enfriar. Pero con la obra de Dios los contrarrestamos. ¿Cómo? Estando en comunión, teniendo un grupo de conexión, asistiendo a la iglesia, escuchando la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene del oír la palabra de Dios. Hoy que tú estás escuchando la palabra de Dios, algo se está moviendo en tu corazón, algo se está moviendo en tu mente, algo Dios te está diciendo. Por lo menos Dios te está diciendo: empieza a tener más comunión conmigo, habla más conmigo, lee más mi palabra, deja de tener diálogo con la serpiente, porque te va a dominar y te va a vencer. Hermanos, tenemos que nosotros estar alerta y estar atentos. Ese escenario del huerto del Edén no podemos permitir que se repita en nuestras vidas. No podemos dejar que la obra del diablo avance en mi vida o en mi familia. Yo soy el indicado para ponerle un alto a la obra del diablo y detenerlo, para permitir que el plan de Dios se realice en mi vida y no el plan de la serpiente. El plan de la serpiente es destruir tu hogar y tu familia. El plan de la serpiente es tenerte bajo control, bajo esclavitud, tenerte dominado con pensamientos de vanidad, con pensamientos de dinero, falsa avaricia, codicia, envidia, odio, resentimiento, amargura, rechazo, dolor. Ese es el plan de la serpiente. Y si tú has dialogado con ella, es muy probable y seguro que esos pensamientos te están dominando. Basta ya. Es tiempo de decirle basta. No más diálogo con la serpiente. No más voy a aceptar sus palabras. Voy a aceptar la palabra de Dios y voy a empezar a tener comunión con Dios. Me dicen amén, iglesia. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios en este momento que su palabra se haga una realidad en nuestras vidas. Y que ese escenario del huerto del Edén no sea el escenario en el cual se encuentran ustedes. Y si te encontrabas en este escenario, estás a tiempo. Estás a tiempo. Estás a tiempo de decir basta ya. El plan del diablo se está realizando en mi vida. Se está destruyendo mi familia. Se está derrumbando mi vida espiritual. Se están derrumbando mis finanzas. Se están derrumbando la confianza que tenía con mi esposa, con mi esposo. Se está derrumbando todo. Basta ya. Que el plan del diablo no se haga una realidad en tu vida. Tienes que levantarte, tienes que pelear, tienes que luchar. No permitas que el diablo siga desarrollando su plan en tu vida. No lo permitas. El diablo te va a engañar. Mira, la serpiente es bien astuta. Es bien astuta. Te va a ofrecer y te va a tratar de ofrecer algo que te va a beneficiar.
¿Qué le dijo a Eva? Te conviene, lo vas a disfrutar, vas a ser igual que Dios. ¿Qué te ha dicho la serpiente? Que mereces una vida diferente. ¿Qué te ha dicho la serpiente? Que dejes de luchar por tu familia. ¿Eso te ha dicho la serpiente? ¿Le has creído? Vamos a renunciar. Vamos a renunciar a los pensamientos de la serpiente. En tus pensamientos se encuentran las palabras de la serpiente. Yo quiero que ahí donde tú estás con tus ojos cerrados, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos de verdad a pensar y a meditar. Si te has encontrado en este escenario y con tus ojos cerrados ahí donde tú estás, si tú hoy reconoces que te has encontrado en este escenario dialogando con la serpiente, hoy yo quiero que tú le vas a decir en voz alta, y te voy a guiar a hacerlo ahorita en oración. Le vas a decir a esa serpiente: ¿sabes qué? Dialogué por muchas semanas contigo. Te empecé a creer, empecé a aceptar tus palabras, pero ¿sabes qué? Basta. No las voy a aceptar. Voy a aceptar la palabra de Dios y voy a empezar a tener más comunión con Dios. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, oh mi Dios, en el día de hoy queremos invocarte para pedir de tu auxilio y de tu socorro. Señor, no nos habíamos dado cuenta, pero ese mismo escenario se repite día tras día en diferentes familias. El mismo escenario en el que se encontró Eva: falta de comunión contigo, alejada de su esposo, con inclinación a conocer los misterios de la vida y con la inclinación de hacer el mal. Ese escenario, Señor, se presentó ideal para la serpiente, que empezó a dialogar con Eva, y fue cuestión de tiempo de tener un diálogo para que ella quedara completamente convencida. Oh mi Dios, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos, Señor, que nos perdones por estar dialogando con la serpiente. Hoy te pedimos que nos perdones por estar dejándonos arrastrar por nuestro propio pensamiento. Hoy aprendimos y entendemos que nuestros pensamientos se encuentran en la palabra de la serpiente, y que cuando aceptamos uno de sus pensamientos, estamos aceptando su palabra, rechazando la tuya. Señor, cuando nos aparecen en nuestra mente pensamientos de odio, pensamientos de rencor, de coraje, de enojo, pensamientos de malicia, pensamientos de avaricia, de vanidad, cuando aparecen esos pensamientos en nosotros, Señor, son pensamientos de la serpiente. Hoy, mi Padre, renunciamos a ellos en el nombre de Jesús de Nazaret. Renuncio a todo pensamiento que ha venido a mi vida de odio, de vanidad, en el nombre de Jesús, de avaricia, de coraje, de enojo. Renuncio a todos esos pensamientos, Señor. Hoy, mi Padre, me conecto a ti, a tu palabra. Hoy te pido me perdones si no había tenido comunión contigo, Señor. Hoy te pido me perdones, Señor, por haber cometido el mismo error que cometió Eva. Hoy te pido, Señor, que me permitas tener una nueva conexión contigo, que me empieces a fortalecer. Señor, hoy en el nombre de Jesús prohíbo el plan de la serpiente sobre mi vida. Prohíbo el plan del diablo sobre mi vida. Su plan es destruirme. Su plan es destruir a mi familia. Su plan es destruir mi vida completamente. Su plan es desviarme por la avaricia, por la vanidad. Desviarme, Señor, a todo aquello que no procede de tu Santo Espíritu. Perdóname, Señor. Perdóname por dialogar con la serpiente, por creerle tanto a sus pensamientos, a sus palabras. Y mi Padre, permíteme llenarme de ti, llenarme de tu obra, llenarme de tu amor, llenarme de tu Espíritu Santo. Quiero tener comunión contigo, Señor. Oh Padre, gracias te doy en el día de hoy.
Entrego mi vida en tus manos, entrego a mi familia en tus manos, entrego a mis hijos en tus manos. Te pido guardes a mi esposo, a mi esposa, te pido guardes a mis hijos. Señor, hoy yo soy consciente de que en mis pensamientos se encuentran las palabras de la serpiente. Te pido que también les reveles a mis hijos que en sus propios pensamientos se encuentran las palabras de la serpiente y que no deben de dejarse dominar por ellos, sino que tienen que rechazar esos pensamientos y renunciar a esas palabras de la serpiente. Señor Jesús, hoy te damos las gracias. Entregamos nuestras familias en tus manos y nuestros hogares también. Que salga fuera de nuestros hogares toda esa tensión, discusión de nuestros hogares. Todo el plan diabólico de la serpiente salga fuera de nuestros hogares, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, fuera de nuestras habitaciones, de nuestros cuartos, las recámaras de nuestros hijos, fuera en el nombre de Jesús. Que en nuestros hogares haya paz, haya armonía, haya bendición, haya unidad, haya amor. Que en nuestros corazones haya amor. Que no haya odio, rencor hacia los demás, envidia, coraje, rechazo. En el nombre de Jesús de Nazaret, que tu perfecto amor, Señor, eche fuera toda la obra del diablo y todas las palabras de la serpiente que en algún momento acepté en mi interior. Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos las gracias. Amén y amén. Gracias al Dios del cielo. Hermanos, que Dios les guarde, les bendiga y que de verdad estén más atentos y estén más pendientes, más alertas. Eva no tenía quien la alertara, pero Dios puso a este pastor para alertarles a ustedes y por medio de la palabra de Dios decirles que el mismo escenario del huerto del Edén podría estarse dando y repitiendo en tu vida. Falta de comunión con Dios, inclinación a conocer más allá de lo que se nos ha permitido y la inclinación a hacer el mal. Rechaza las palabras de la serpiente que habitan en nuestros pensamientos. No, hoy no te vas a encontrar una serpiente puesta en pie hablando contigo. Las palabras de la serpiente se encuentran en nuestros pensamientos y las tenemos que aprender a identificar. El pensamiento que te dice odia, el pensamiento que te dice mira, te verías bonita de esta manera, vanidades. Mira, te verías muy bien con esta chica al lado tuyo. Cuando tienes a tu esposa en casa, esos pensamientos tienes que aprender a rechazarlos y a renunciar a ellos. Amén.